clonar un fragmento pequeño que a ti te interese. Entonces, lo primero sería sacar el fragmento o el amplicón de interés, que es una parte de la secuencia mayor. Dice cualquier tipo de muestra de DNA que pueda ser fragmentada, purificada, sufraccionada, etc. Aquí ponen en la imagen unas tijeritas que representan enzimas de restricción. Son endonucleasas, porque cortan nucleótidos dentro de una secuencia. Y si se fijan, tienen una forma como de L, escalonada. Quiere decir que estas enzimas van a generar sticky ends, extremos cohesivos. Y aquí dice endonucleasa de restricción BAM-H1 y endonucleasa de restricción PV1. Son dos enzimas diferentes. Ya habíamos hablado en una clase anterior por qué queremos utilizar enzimas diferentes. ¿Alguien recuerda de esto? ¿Por qué no usar nada más la misma enzima que corte aquí y corte acá? ¿Por qué dos diferentes? Si se fijan, va a dejar cortes diferentes. En una hay una longitud de 2 dentro de la L y en la otra hay una longitud de 4 nucleótidos dentro de la L. Bueno, les digo, lo que quieres es hacer fragmentos diferentes para el momento de insertar este fragmento en un vector, en un plásmido, en una secuencia mayor, encaje en cierta orientación, no que esté volteado o al revés, que encaje en cierto sentido. ¿Qué son las secuencias Diana palindrómicas? Son unas secuencias de nucleótidos que son reconocidas por las enzimas de restricción. ¿Y qué significa palindrómicas? ¿Alguien que lo pueda buscar y decir qué significa palindrómica? Que se lee igual tanto al derecho como al revés. Bueno, una secuencia palindrómica o palíndromo es una secuencia del ácido nucleico que es lo mismo si se lee de 5' a 3' en un filamento de 5' a 3' en el filamento complementario. Es decir, que se va a leer de igual forma en cualquiera de las dos secuencias. Así es. Entonces, palindrómica es que se lee igual de un lado que del otro. Entonces, utilizas enzimas de restricción para cortar un fragmento de interés y este sería el fragmento de DNA con el gen o región que se quiere clonar. Y este pasa entonces a la etapa 3. Este es otro ejemplo con otras enzimas de restricción. Si se fijan, aquí van a cortar igual. Van a dejar el mismo tipo de corte. Y ya, tienes un fragmento de interés. Si se fijan, los extremos van a ser diferentes en los dos casos. Okay. ¿Puedes seguir leyendo aquí, por favor? 15.2.3.2 Insertos de DNA complementario procedente de un mRNA. En muchos casos interesa clonar la secuencia codificante de un gen eucariótico, para lo cual se parte de muestras de RNA mensajero que se debe convertir en el cDNA correspondiente para poder clonarse. En este caso no es indiferente la elección de las células de partida, pues cada tipo celular expresa un conjunto de proteínas diferente y, por consiguiente, no contiene los mismos RNA mensajeros. Una vez listadas las células del órgano,
tejido, tipo celular, estadio de desarrollo, etcétera, elegidos, se va a purificar el RNA mensajero generalmente, aprovechando la presencia en su molécula de la cola de poli A. Se emplea para ello cromatografía de columna o microesferas magnéticas de afinidad. En ambos casos, cromatografía de afinidad en columna. En ambos casos, la matriz cromatográfica o la microesfera magnética lleva unido un oligo DT. Cuando el RNA mensajero que va a clonarse no es abundante, puede amplificarse mediante PCR, lo que facilita su clonado posterior en células. Para preparar el cDNA se emplea la transcriptasa inversa de forma análoga a la estudiada en la RT-PCR. Ok, aquí una duda. ¿Estamos seguros de que comprendemos el concepto cDNA? ¿Qué vendría siendo el cDNA? DNA complementario. O codificante. Ok, chequen. Puedes ir describiendo, al favor, bien aquí los textos. Ok, bueno, los detalles del procedimiento de la clonación, preparación del DNA. Inciso C, alternativa, clonación a partir de un RNA. Y bueno, primero viene que la propia cola poli A, característica de los RNA mensajeros eucarióticos, sirve de molde para el cebador oligo DT, de modo que solo tendrá lugar la transcripción inversa de los RNA mensajeros. Luego, la transferasa terminal añade nucleótidos a los extremos 3' sin necesidad de molde y de forma inespecífica. Añadiendo solo DSTP, se asegura que el saliente 3' creado sea poli-DC. En otros casos se aprovecha una tendencia natural del extremo 3' a formar una horquilla que hace el papel del cebador sin necesidad de introducir la cola 3' poli-DC. Y bueno, el cDNA obtenido sirve de molde para la síntesis de una segunda hebra mediante la acción de la DNA Pol 1 de E. coli. El saliente poli-DC sirve de molde a un cebador oligo DG. Y pues las metilasas van a proteger frente a las enzimas de restricción posteriores. Ok, ahora Michelle va a nominar a alguien más para que empiece el subtítulo de preparación del vector de clonación. Pregúntales tú que quién quiere. Bueno, ¿quién quiere seguir leyendo? Doctor. No. Sí. Ok, si Fátima puede continuar con la lectura, por favor. Fátima, ¿estás ahí? Ya. Está, pero no está. Fátima Maite. Ya, profe, es que no me dejaba activar el micro. Ok, por favor, a partir de ahí. Ok, preparación del vector de clonación. El vector es un portador, una molécula de ADN cuya misión es unirse en el fragmento de DNA
que se requiere clonar para facilitar su entrada en la célula anfitriona y su replicación. En general, el vector tiene un tamaño pequeño, es fácil de aislar y caracterizar. Se conoce su secuencia y su mapa de restricción. Es fácil de introducir en la célula anfitriona y una vez ahí posee capacidad de replicación autónoma, es decir, independiente de la replicación del genoma de la célula anfitriona. Es conveniente que el vector posea la mayor variedad posible de sitios de restricción para facilitar su unión con el fragmento de DNA que se requiere clonar, y que incluya al menos un gen marcador, por ejemplo, un gen de resistencia a un antibiótico, que permite identificar o seleccionar las células que llevan el DNA recombinante. Lo común es que los vectores naturales no posean todas esas características, por lo que habitualmente se emplean vectores modificados, a su vez obtenidos por técnicas de DNA recombinante, pero ya disponibles comercialmente con todas las prestaciones deseadas. Para poder unir con facilidad el vector con el fragmento de DNA que se requiere clonar, llamado entonces inserto, se debe cortar el vector con las mismas enzimas de restricción que se utilizaron para escindir el DNA de la muestra, o bien con enzimas que proporcionan extremos compatibles. De ese modo, sus secuencias complementarias pueden asociarse y ser unidos por la ligasa, dando lugar a una sola molécula de DNA bicaternario, que recibe el nombre de DNA recombinante. En función de los objetivos de la clonación, amplificación y expresión, se suele hablar de dos grandes grupos de vectores. Por un lado, los vectores de clonación, que se emplean únicamente para amplificar el DNA de interés. También se denominan a veces vectores de inserción o vectores de propagación. Teóricamente, solo incorporarían el inserto de interés. Por otro lado, se encuentran los vectores de expresión, que poseen además características que facilitan la expresión del DNA de interés por parte de la célula anfitriona. En este caso, deberá incorporarse además el DNA que se requiere clonar, el ya mencionado inserto auxiliar que proporciona una región de control de la expresión. En la práctica, los vectores de expresión comerciales suelen incluir ya una región de control, comúnmente un promotor potente que se induce fácilmente bajo condiciones experimentales controlables, válido para expresar cualquier inserto de interés que se sitúe tras él en el rDNA. Aunque existen diversos tipos de vectores, por ahora la descripción se hará con un ejemplo sencillo, un plásmido, una molécula pequeña de DNA circular. Ok, ¿puedes continuar describiendo la imagen, por favor? Ok, detalles del procedimiento de clonación, preparación del vector, etapa 2, corte del vector para generar extremos complementarios a los del DNA. Y luego, bueno, no sé si empiece de más abajo o de ahí de arribita, profe, la foto. Si puedes continuar leyendo, Maite, por favor. Sí, le pueden acomodar la foto, o sea, más centrada. Bueno, si el vector original tiene los sitios de restricción adecuados para unirlo con el inserto de DNA, se emplea de forma directa. Si el vector original no tiene los sitios de restricción adecuados para unirlo con el inserto de DNA, se introduce un policonector y sería el método indirecto. Y bueno, en el método directo, el vector, que en este caso es el ejemplo, el del plásmido, después están las endonucleasas de restricción, que es EcoRI, creo que es una IPVU. Después viene el vector preparado para la inserción del fragmento de DNA. Y bueno, luego sigue la etapa 3. Y no sé si le puedas dar para arriba. Bueno, y luego el método indirecto, con el mismo ejemplo del plásmido, en este caso ahora son nucleasas de restricción 1 y 6. Después
está la ligasa. Luego, bueno, no sé si da a entender como si las endonucleasas se repiten o algo así. Y ahí entra lo que es el policonector, que se mencionaba al principio, de forma sintética con sitios de corte únicos para varias endonucleasas. Y luego dice el policonector o sitio de clonación múltiple, MCS, permite emplear cualquier combinación de enzimas de restricción cuyos sitios de corte están representados por los, creo que es una N, no alcanzo a ver muy bien, R cuadrados en el ejemplo mostrado. Después viene lo del vector modificado con secuencias de corte, después de haberle aplicado el policonector. Y ahora sí vienen las endonucleasas de restricción como en el método directo. Y ya después de ahí, digamos que se incorpora y se parecen en este caso el método directo e indirecto a partir de este paso. ¿Puedes continuar, por favor? Bueno, el siguiente sería formación de la molécula de DNA recombinante. El DNA que sufre la clonación se denomina recombinante porque combina dos fragmentos de DNA de orígenes diferentes. Su preparación consiste en la unión covalente in vitro del inserto de DNA al vector cortado, empleando una ligasa. La especificidad de dicha unión depende del tipo de extremos que hayan resultado al preparar el inserto y el vector. Si son cohesivos, su secuencia es la específica de la enzima de restricción empleada y solo se asocian los extremos compatibles. Una vez asociados por emparejamiento de bases, la ligasa establece la unión covalente, sellando las dos mellas. Si se trata de extremos romos, no pueden asociarse previamente, pero la ligasa los puede unir, aunque con menor eficacia. Y no supone ninguna diferencia la enzima de restricción con la que se prepararon. Se puede decir que todos los extremos romos son compatibles. Bueno, aquí voy a prender un momento la cámara. ¿Están viendo? Ok. Aquí imaginemos que mi celular es un fragmento. Tiene extremos romos porque están en romo de los dos extremos. Lo que pasaría con un extremo romo es que hay muchas posibilidades de que se una. Puede que se una así, o se una de esta manera, o se una así, o se una así. Entonces, cuando lo unas a un plásmido, a un vector, ya no va a estar necesariamente en la dirección correcta y puede que no se pueda leer y no se dé el producto que es el que tú querías inicialmente. Ok. ¿Puedes seguir, por favor? Ok, bueno, en la imagen ahora viene etapa 1, el fragmento del DNA con el gen o región que se requiere clonar, en este caso pues el inserto de interés. Después viene como suma o plus, un fragmento de DNA con una región de control de la expresión génica, que vendría siendo el inserto auxiliar. Después da como en la parte B, da la opción de solo si se requiere expresar el fragmento clonado. Y en la etapa 2 del otro lado, pues es, digamos que se agrega lo que es el vector. Y ya luego con estas tres cosas está la ligasa y después pasamos a lo del DNA recombinante.
Y bueno, en la práctica pueden tener lugares diversos tipos de asociación entre fragmentos de restricción con extremos compatibles, y todos ellos serán fijados por la ligasa. En primer lugar, siempre puede darse la asociación intramolecular, es decir, entre los dos extremos de una misma molécula, ya sea vector o inserto. De un vector circular da lugar a una recircularización. Esta interacción está favorecida cuando la concentración del DNA es baja, ya que la probabilidad de que se encuentren dos moléculas es menor. En segundo lugar, puede tener lugar a una asociación intermolecular, tanto la que conduce al rDNA, vector más inserto, como otras que conducen a productos no deseados, vector más vector inserto más inserto, unión de más de dos moléculas, etc. Todas ellas pueden ser circulares o lineales. La probabilidad de estas interacciones aumenta al hacerlo la concentración del DNA. Ok, aquí, ¿recuerdan la pregunta que les hice al inicio de por qué poner dos enzimas a realizar el corte para generar un fragmento? Creo que con esta información ya me lo pueden responder. ¿Por qué usar dos diferentes? Recuerden el ejemplo del celular girando como si fuera un fragmento. Si suponemos que cada enzima que uses reconoce una secuencia palindrómica, pero va a dejar un tipo de corte diferente. A ver, chat. Ok, para que se corten diferentes lugares. Ok, o sea, va a cortar en diferentes lugares, obviamente, porque va a generar un fragmento, va a flanquear, va a cortar, pero las dos enzimas van a dejar un tipo de corte diferente en cada lado. Puede que sea romo y adhesivo, o romo y romo, o adhesivo y romo. O sea, hay demasiadas combinaciones. Con esto vas a hacer que al momento de querer insertar ese fragmento en un vector, en un plásmido, por ejemplo, se vaya a pegar de manera adecuada para que lo puedas leer en el marco de lectura que tú deseas. Ok, bueno, falta así como ¿sí? ¿Puedes seguir con esta imagen, por favor? Sí, sí, me escuchan. Esa. Ok, bueno, no sé si es como una, creo que es continuación. Después se tiene el inserto, el DNA de interés que se quiere clonar, y se le pues suma o agrega el vector. Después de aquí sale lo que son las asociaciones del inserto, las asociaciones inserto-vector y las asociaciones del vector. Y de las asociaciones del inserto, pues está la concatenación del inserto, después las otras asociaciones, en el caso de la inserto vector, que son las intermoleculares, y después está el vector recircularizado y la concatenación del vector, en las asociaciones que son únicamente del vector. Y en este caso, en las últimas, bueno, en los últimos tres, salen productos secundarios no deseados. Y bueno, para evitar la formación de estos productos secundarios, que disminuye el rendimiento de la clonación, se acude a estrategias experimentales previas a la mezcla del vector e inserto, como la escisión con dos enzimas de restricción diferentes, que bueno, dice ya expuesta a la página 224, que evita la recircularización del vector o, como se describe a continuación, la desfosforilación del vector con fosfato alcalina.
Ok, si ahora Esteban García nos puede describir la imagen que sigue, por favor. Esteban. Profe, creo que no le está funcionando el micrófono porque está preguntando si se escucha y pues no se escucha. Bueno, ¿alguien más que sí le funciona el micrófono? Bueno, Michelle de nuevo, aquí está. Ok, tenemos un vector, está abierto, describe los extremos. Bueno, está el extremo 5' fosforilado. O sea, y realizaron un corte. Y recordemos que en el lado 3', al hacer un corte, siempre va a haber disponible un grupo H. Ok, ¿cómo están los extremos? ¿Hay sobresalientes o son romos? Sobresalientes. Hay sobresalientes. Y el verde es el inserto. ¿Cómo se encuentran los extremos del inserto? También son sobresalientes. Entonces dice, por el lado de la falta de grupo 5' fosfato impide la recircularización por la ligasa. Dice, de los 4 puntos de posible unión, solo 2 pueden unirse con la ligasa, gracias a los grupos fosfato en 5' del inserto. Se fijan, como también tiene sobresalientes, los 5 se va a unir al lado del 3', donde está el grupo H disponible. Y el grupo H disponible del inserto de verde se va a unir con el grupo fosfato en 5' del vector. Al tener tanto el inserto como el vector sobresalientes, es como si fueran más complementarios, o sea, por sí solos se van a unir y aparte la ligasa va a sellar estas uniones. Por tanto, en cada punto de unión, una hebra queda ligada y la otra con una mella, sin enlace y sin fosfato. Estas mellas serán cerradas más tarde por los mecanismos de reparación de DNA de la célula anfitriona. ¿Okay? ¿Se acuerdan? Esos mecanismos ya los vimos, que cuando no había una unión con un nucleótido con el que seguía, venían sistemas de reparación para hacer el enlace fosfodiéster. Ok, ya son las 3, chicos. Quiero que para la próxima clase hagan un mapa conceptual de los tipos de vectores, por favor. Básense en lo que viene aquí, en el libro, en este capítulo, ¿ok? Y lo vamos a comentar. ¿Alguna duda? ¿No? Ok, bueno, nos vemos a la próxima. Bye, profe. Adiós.